Resolvamos un pequeño problema de expansiones térmicas que nos indica lo siguiente. Dos platinas, una de latón y otra de hierro, están soldadas en sus extremos y separadas 2 milímetros una de la otra. Si se aumenta la temperatura desde los 10 grados Celsius hasta los 200 grados Celsius, calcule el radio del arco que se forma como consecuencia de dicho calentamiento. Bien, antes de empezar a escribir ecuaciones, pensemos qué está ocurriendo físicamente en el modelo. El problema nos brinda los datos de los coeficientes de dilatación de cada material. De acá podemos observar que el latón posee un coeficiente de dilatación mayor que el hierro. Esto significa que para un mismo incremento de temperatura, el latón experimentaría una mayor dilatación térmica, ¿cierto? Sin embargo, se nos indica que están unidas mediante soldadura. Si ambas láminas estuvieran completamente separadas, cada una se alargaría de acuerdo a su propio coeficiente de dilatación. Pero al estar unidas mediante soldadura, esa deformación diferencial ya no sería posible. La unión en los extremos restringe el movimiento relativo entre ambas láminas y se elimina ese grado de libertad. Como consecuencia van a aparecer esfuerzos térmicos internos y el sistema va a buscar una nueva configuración. Pues justamente esa nueva configuración sería el arco al que se refiere el problema. Pasaríamos de esta situación a una situación similar a esta. Me disculpan la imprecisión del dibujo, pero creo que se comprende que acá vamos a tener el latón y de este otro lado tendríamos el hierro. Este segmento de arco definitivamente tiene un radio R, que es el que el problema nos está solicitando, y un ángulo que nosotros le vamos a denominar beta. Y creo que todos estamos de acuerdo que la longitud de este arco es igual al radio multiplicado por el ángulo beta, siendo este radio R el que se define hasta el extremo de la tira de hierro. Más adelante tendríamos el espesor E que nos brinda el ejercicio. Pero recordemos que esta sería ya una longitud final luego del incremento de temperatura. Entonces tendríamos dos expresiones para definir a la longitud final de cada platina, ¿cierto? La dada por la longitud de arco. Y también de nuestra teoría de dilataciones térmicas, sabemos que la longitud final está dada por la longitud inicial multiplicada por un factor de 1 más coeficiente de dilatación térmica por el cambio de temperatura. La longitud inicial sería la misma para ambas platinas. Y la longitud final la obtendríamos tanto con esta expresión como con la de la longitud de arco. Evaluemos para cada material. Y para no enredarnos mucho con la simbología, le vamos a llamar al hierro material 1 y al latón material 2. Entonces, para el hierro, tendríamos que la longitud final de 1, sería igual a la longitud inicial por 1 más coeficiente de dilatación térmica del hierro, le vamos a poner de 1, multiplicado por el delta T. Y esto a su vez sería igual a la longitud de arco definida por el radio R, que se encuentra por acá. Por lo tanto, toda esa expresión de acá es igual a R multiplicado por beta. Despejemos el ángulo beta de aquí y tendríamos que beta es igual a longitud inicial por 1 más coeficiente de dilatación de 1 por
el cambio de temperatura entre el radio R. Le vamos a llamar a esta ecuación 1. A su vez, para el latón, es decir, para el material 2, tendríamos que la longitud final del latón, del material 2, es igual a la longitud inicial por 1 más coeficiente de dilatación del latón por el cambio de temperatura, y esto a su vez es igual a la longitud de arco definida hasta la platina del latón, que en este caso sería el radio R más el espesor que nos da el problema, que es de 2 milímetros. Entonces esto sería igual a R más E multiplicado por el ángulo beta. Es decir que R más E por beta sería igual a la longitud inicial por 1 más el coeficiente de dilatación del latón multiplicado por el cambio de temperatura. Y a esta le vamos a denominar ecuación 2. Sustituyendo ecuación 1 en ecuación 2, tendríamos que R más E, que multiplica a beta, pero beta de la ecuación 1 es igual a longitud inicial por 1 más coeficiente de dilatación de 1 por el cambio de temperatura, todo esto dividido entre el radio, y esto es igual a la longitud inicial por el factor 1 más coeficiente de dilatación de 2 por el cambio de temperatura. De acá podemos observar que las longitudes iniciales se simplifican y podemos desarrollar esta expresión de la siguiente manera. R multiplicado por todo esto sería igual a R por 1 más coeficiente de dilatación de 1 por el delta T, todo esto dividido entre R, más E multiplicado por el mismo factor, todo siempre dividido entre R, siendo igual a 1 más coeficiente de dilatación de 2 por el cambio de temperatura. De acá podemos apreciar también que el radio se simplifica. Este 1 de acá quedaría suelto, por así decirlo, de modo que se va a eliminar con este que está acá. Y podemos desarrollar esta expresión de la siguiente manera. Voy a pasar este término que está como positivo al otro lado de la ecuación como negativo. Y voy a ordenar esto de manera conveniente, colocando E entre R multiplicado por el factor de 1 más coeficiente de dilatación de 1 por el cambio de temperatura, siendo esto igual a coeficiente de dilatación de 2 por el cambio de temperatura menos coeficiente de dilatación de 1 por el cambio de temperatura. Puedo sacar de acá factor común cambio de temperatura y me quedaría factor común cambio de temperatura por coeficiente de dilatación de 2 menos coeficiente de dilatación de 1, y esta R que está acá dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, por lo tanto quedaría aquí, y esto sería igual a el espesor E multiplicado por el factor 1 más coeficiente de dilatación 1 por el cambio de temperatura. De acá podemos despejar directamente R y nos quedaría que R es igual a el espesor E por 1 más coeficiente de dilatación de 1 por el cambio de temperatura entre el cambio de temperatura por la diferencia de los coeficientes de dilatación. Hemos llegado acá a una expresión matemática muy interesante que ya la vamos a discutir y le vamos a dar una interpretación física. Por lo pronto encontremos la respuesta numérica para el ejercicio sustituyendo a datos.
Acá tenemos el coeficiente de dilatación del latón, el del hierro, y la diferencia de temperatura sería de 190, ¿cierto? Serían los 200 menos los 10 grados Celsius. Entonces tendríamos un delta T de 190 grados Celsius. Tomando eso en cuenta y considerando que el material 1 es hierro y el material 2 es latón, tendríamos que R es igual a el espesor E, 2 por 10 a la menos 3 metros, por 1 más el coeficiente de dilatación del material 1, que era el hierro, multiplicado por la diferencia de temperatura, que es de 190. Todo esto dividido entre la diferencia de temperatura, 190, por la diferencia de los coeficientes de dilatación. Que de por sí esta expresión matemática tiene coherencia física, porque al hacer esta diferencia de coeficientes de dilatación nos va a dar una respuesta positiva. Entonces, coeficiente de dilatación del material 2, que es latón, 19 por 10 a la menos 6, menos el del hierro, que es de 12 por 10 a la menos 6. Acá está solamente ya de evaluar en la calculadora, aunque podríamos hacer un pequeño artificio matemático para minimizar errores de digitación, y podríamos colocar 2 por 10 a la menos 3 por 1 más 12 por 10 a la menos 6 por 190. Todo esto entre 190, y vamos a sacar el factor común de 10 a la menos 6. Tendríamos entonces acá por 10 a la menos 6 por 19 menos 12, y este 10 a la menos 6 se puede expresar fácilmente como un 10 a la menos 3 multiplicado por 10 a la menos 3. Y uno de estos 10 a la menos 3 se puede simplificar con el que está en el numerador, para finalmente escribir que R es igual a 2 por 1 más 12 por 10 a la menos 6 por 190, dividido entre 190 por 10 a la menos 3 por la diferencia de estos dos, que da 7, y esto sería igual a 1.507 metros. Esta sería entonces la solución numérica del problema, correspondiente al radio del arco que se forma como consecuencia de aumentar la temperatura en el sistema de las dos platinas. Para finalizar, me gustaría que se tomen un momento para darle una pequeña interpretación física a la expresión matemática obtenida y poder sacar conclusiones interesantes al respecto de este modelo. Dichas conclusiones y cualquier comentario que tengan en mente pueden ser compartidos en el grupo, y siéntanse en total libertad de realizar cualquier pregunta que les surja, pero por lo pronto vamos a dejar el video hasta acá para no hacerlo más largo, concluyendo nuevamente que esta es la solución numérica para el problema. Cuídense mucho.